soy Alicia. Y estoy sentada en el infierno. Bueno, casi. El infierno, al parecer, huele a mantequilla de ajo, a sal de mar y a madera vieja y cara. Estoy en el Faro, el restaurante de mariscos más exclusivo y costoso de la ciudad, un lugar donde las mesas de caoba están separadas por metros de distancia para que no tengas que escuchar la conversación de nadie. Y donde los meseros se mueven como fantasmas con bandejas de plata. Esta cena no es idea mía. Es la celebración de mi hermana, Beatriz. O mejor dicho, la celebración para mi hermana Beatriz, aunque la excusa oficial son sus hijas. Mis sobrinas, Mónica y Verónica, las gemelas perfectas, acaban de ser aceptadas en la misma universidad privada y ridículamente cara. Y en mi familia, cualquier logro de Beatriz, o una extensión de ella, como sus hijas, es motivo de un desfile nacional. Beatriz, mi hermana mayor, está en la cabecera de la mesa, radiante. Lleva un vestido de seda que probablemente cuesta más que el alquiler de mi primer apartamento. Habla en voz alta, gesticulando con sus manos llenas de anillos, contando una anécdota sobre el director de admisiones que aparentemente quedó fascinado con sus hijas. Mi madre, Dolores, sentada a su derecha, la mira con una devoción que roza lo absurdo. Es una mirada que yo he pasado 38 años tratando de recibir, sin éxito. Es la mirada que le reservas al sol. Mónica y Verónica, las homenajeadas, están aburridas, mirando sus teléfonos bajo la mesa, probablemente enviando mensajes sobre lo aburrido que es todo. Son copias exactas de su madre, pero con menos práctica en el arte de fingir. Y luego estamos nosotros. La audiencia. El relleno. Yo, y a mi lado, mi hijo, Daniel. Daniel tiene 14 años. Es un chico bueno, tranquilo, observador, con esa sensibilidad que el mundo a menudo confunde con debilidad. Está sentado derecho, con la servilleta en el regazo, tratando de parecer más adulto. ¿Por qué acepté venir? Es la pregunta que me hago mientras Beatriz pide la segunda botella de un vino que sé que cuesta 4,000 pesos. Una parte de mí, la parte tonta y masoquista que se niega a morir, supongo que todavía albergaba la esperanza de que esta vez fuera diferente. Que tal vez, solo tal vez, mi éxito, aunque ellas no lo conocieran, habría cambiado algo en el aire. Que me tratarían, si no con respeto, al menos con neutralidad. Otra parte de mí, la parte más calculadora, la empresaria que he llegado a ser, vino por curiosidad. Vine a observar. A ver qué tan lejos llegaría la farsa esta noche. No tenía idea de que la respuesta llegaría tan rápido. Tienen que probar la langosta, anuncia Beatriz a la mesa, como si estuviera otorgando un decreto real. Es simplemente divina. El platillo estrella de El Faro. Mi hijo, Daniel, levanta la vista del menú. Lo ha estado estudiando con una seriedad adorable. Sé que está emocionado. Rara vez salimos a lugares así, no porque no pueda pagarlo, sino porque el tiempo es mi lujo más escaso. Tía, empieza, su voz es suave. ¿Tú crees que yo podría probar la langosta? La mesa se detiene. Beatriz, que estaba a punto de beber de su copa, se congela. Su sonrisa, la sonrisa de anfitriona perfecta, se tensa visiblemente en las comisuras. Baja la copa lentamente. Ay, Danielito, dice, y su voz es un jarabe espeso y artificialmente dulce. Cariño, eso es, bueno, es un platillo muy caro, ¿sabes? Acaricia la palabra caro como si fuera un arma delicada. Y esta noche es realmente para celebrar a las chicas. Para sus logros. Ya sabes, la universidad y todo eso. La implicación es clara, tú no has logrado nada. Tú no mereces la langosta. Veo a Daniel encogerse. Ah, sí. Claro. Entiendo, tía. Tienes razón. Baja la mirada al menú de nuevo, pero sé que ya no lo está leyendo. Siento la primera punzada de calor en mi pecho. La conozco bien. Es la vieja furia familiar. Me obligo a respirar. Aún no. Un momento después, nuestra mesera, Carolina, se acerca. Es joven, profesional, con el uniforme impecable del restaurante. La conozco,
por supuesto. Es una de mis mejores empleadas. Pero esta noche, para ella, solo soy una clienta más en una mesa difícil. ¿Están listos para ordenar sus bebidas y aperitivos?, pregunta con una sonrisa entrenada. Beatriz toma el control, como siempre. Sí. Traiga otra botella de este Albariño Gran Reserva. Y de aperitivos, 3 órdenes de las ostras Rockefeller, el platón de charcutería, el faro, y los calamares fritos. Carolina anota todo. Excelente elección. ¿Y para usted, señora?, me pregunta. Por ahora solo agua mineral, gracias, digo. ¿Y para el joven?, pregunta, sonriendo amablemente a Daniel. Daniel abre la boca, probablemente para pedir una limonada o un refresco. Pero antes de que pueda emitir un sonido, la voz de Beatriz corta el aire como un cuchillo. Para él solo un vaso de agua. Lo dice rápido, bruscamente. Y no se lo dice a Daniel, ni me lo dice a mí. Se lo dice a Carolina, la mesera. Carolina parpadea, confundida, su pluma se detiene. Agua de grifo o... Agua de grifo está bien, la corta Beatriz. Y entonces, añade la frase. La frase que lo cambiaría todo. La frase que pondría fin a 38 años de, lo que fuera que tuviéramos. La dice en voz baja, casi conspiratoria, inclinándose ligeramente hacia Carolina, como si compartiera un secreto de adultos. No estamos aquí para dar caridad. La palabra. Caridad. El mundo no se detuvo. Ojalá lo hubiera hecho. En lugar de eso, pareció que el sonido se distorsionaba. El murmullo de las otras mesas se convirtió en un zumbido agudo en mis oídos. Sentí un frío glacial en el centro de mi estómago, y un sabor metálico, como a monedas viejas, me inundó la boca. Caridad. No dijo invitados. No dijo extras, como en la versión original de esta pesadilla que había escuchado en mi cabeza. Dijo caridad. Limosna. Mendicidad. Nos llamó mendigos. Miré a Daniel. Estaba inmóvil. Se estaba mordiendo el labio inferior con tanta fuerza que me preocupaba que se sacara sangre. Sus ojos estaban fijos en el mantel blanco, pero parpadeaba rápidamente, 1, 2, 3 veces, luchando con una furia de 14 años contra las lágrimas que amenazaban con caer. La humillación era tan espesa en el aire que casi podía verla, brillando como vapores de gasolina. Miré a mi madre, Dolores. Ella lo había escuchado. Estaba a menos de 1 metro de Beatriz. ¿Su reacción? No dijo nada. No hubo un "y Beatriz, por Dios". No hubo una mirada de desaprobación. Simplemente tomó un sorbo de su vino caro, sus ojos evitando cuidadosamente los míos y los de Daniel. Su silencio fue una bofetada más fuerte que las palabras de Beatriz. Fue complicidad. Fue aprobación. Finalmente, miré a mi hermana. Beatriz ya se había reclinado en su silla, con una sonrisa diminuta y satisfecha en sus labios, como si acabara de hacer una jugada brillante en una partida de ajedrez. Había disfrutado decirlo. Había disfrutado trazar la línea. Carolina, la mesera, me miraba a mí. Estaba pálida. Estaba horrorizada. En sus ojos vi la pregunta, ¿qué hago? Dejé que el silencio se alargara un segundo más. Un segundo eterno donde el destino de mi familia se estaba reescribiendo. Entonces, levanté mi mirada del mantel y la clavé directamente en los ojos de Beatriz. Mi hermana me sostuvo la mirada, su sonrisa ahora era un desafío. No grité. No lloré. No hice una escena. Simplemente asentí. Un movimiento pequeño, casi imperceptible. Y hablé. Mi voz, cuando salió, me sorprendió por lo tranquila y fría que sonaba. Como un trozo de hielo. Anotado. Beatriz sonrió, pensando que había ganado. Pensando que me había puesto en mi lugar. Se equivocaba. Estaba tan equivocada. Yo no estaba derrotada. Ni siquiera había empezado. La palabra caridad me dolió, pero no me sorprendió. En la historia de nuestra familia, mi papel siempre había sido el de recibir caridad. Beatriz,
2 años mayor que yo, no era solo mi hermana, era el sol. Y yo era la sombra, el planeta frío que orbitaba a su alrededor, agradecido por cualquier resto de luz. Nuestra infancia fue un estudio de contrastes diseñado por mi madre, Dolores. Beatriz era la hija Sol, la perfecta, la inteligente, la destinada a la grandeza. Yo era la otra, la soñadora, la terca, la que siempre estaba en las nubes. Recuerdo una Navidad, creo que yo tenía 8 años y Beatriz 10. Era la gran cena de Nochebuena en casa de mis abuelos. La casa olía a pino, a ponche de frutas y a la cera de las velas. Después de la cena, como siempre, llegó el espectáculo de Beatriz. Mi madre la presentó como si fuera una concertista de Viena. Beatriz, con un vestido de terciopelo rojo que odié en secreto, se sentó al piano y tocó una pieza de Mozart sin un solo error. Fue técnicamente perfecto. Y completamente carente de alma. Cuando terminó, los aplausos fueron atronadores. Mi madre, Dolores, tenía lágrimas en los ojos. «Esa es mi hija», anunció a la sala. Yo, animada por el espíritu festivo y por una estupidez infantil, decidí que también quería compartir mi talento. Esa semana había pasado horas dibujando. No era un garabato, era un mundo. Era un dragón colorido volando sobre un castillo de cristal. Corrí a mi habitación, lo tomé y volví, con el corazón latiéndome con fuerza. «Mamá, mamá, mira», le dije, extendiendo mi dibujo. Mi madre ni siquiera lo tomó. Bajó la mirada, su rostro se contrajo en una mueca de impaciencia. «Ay, Alicia, por favor. ¿Más garabatos? ¿No ves que estamos celebrando el talento de tu hermana? ¿Por qué no puedes ser como ella? ¿Qué futuro crees que tienes con esos dibujitos?» Me quedé allí, con el brazo extendido, el papel temblando en mi mano. La sala se quedó en silencio. Sentí las miradas de todos. Fue mi abuela Inés, la madre de mi padre, la única que rompió el silencio. Se levantó de su sillón, caminó hacia mí y tomó el dibujo de mi mano. Se lo acercó a sus gafas. «Esto no es un garabato, Dolores», dijo, su voz tranquila pero firme, callando a mi madre. «Esto es magia». Se volvió hacia mí, me guiñó un ojo y me susurró, para que solo yo la oyera: «No dejes que te apaguen, mi luz. Ellas dos son puro barniz, mucho brillo por fuera, pero nada por dentro. Tú eres la madera fina. No dejes que te opaquen». Mi abuela Inés murió cuando yo tenía 16 años, pero sus palabras se quedaron conmigo. Fueron mi único escudo durante mucho tiempo. Ella fue la única que vio que yo no era la sombra de Beatriz, simplemente era una luz diferente, una que mi madre y mi hermana habían decidido apagar. Nuestros caminos se separaron como estaba predicho. Beatriz siguió el guión. Fue a la universidad más cara, se unió a la fraternidad correcta, y se graduó con honores, aunque siempre sospeché que nuestro padre pagó por más de un tutor para asegurar esas notas. Se casó con un hombre que, según mi madre, era un partidazo, un tipo de familia rica con un apellido importante y una sonrisa vacía. Su boda fue un evento social. Yo, en cambio, rompí el guión. Me negué a ir a una universidad cara solo para complacer a mi madre. Odiaba la escuela. Amaba crear. Amaba la comida. Después de una discusión terrible con mi madre, me salí de la casa a los 19 años y conseguí trabajo en una panadería. Mi turno comenzaba a las 5 de la mañana. Y yo lo amaba. Amaba el silencio de la ciudad a esa hora, el olor a levadura y azúcar quemada, el calor del horno en mi cara, la sensación de la masa viva y elástica bajo mis manos. Era un trabajo duro, físico, pero era real. Era mío. Mi madre estaba horrorizada. Una panadera, siseaba por teléfono. «Después de todo lo que invertimos en tu educación. ¡Qué vergüenza! ¿Qué le digo a mis amigas?» «Diles que tu hija es feliz», le contestaba yo. «La felicidad no paga las cuentas», gritaba ella. Irónicamente, Beatriz me apoyó, a su manera. «Ay, hermanita, qué adorable», me dijo en una de las raras ocasiones en que nos vimos. «Supongo que alguien tiene que hacer el pan».
Al menos serás útil para algo. Luego, a los 23 años, mi vida dio el giro que solidificó mi estatus de fracaso familiar. Quedé embarazada. No fue planeado. El padre, un músico del que pensé que estaba enamorada, entró en pánico cuando vio la prueba de embarazo positiva y desapareció de mi vida. Me quedé sola. El día que se lo dije a mi familia sigue siendo uno de los peores de mi vida. Estaba aterrada, pero también, en el fondo, una pequeña parte de mí estaba emocionada. Fui a casa de mis padres. Beatriz estaba allí, embarazada de 5 meses de sus gemelas, luciendo como una virgen en un pedestal. Le dije a mi madre. Mi madre no lloró. No me abrazó. Ni siquiera me gritó. Su rostro se puso pálido y luego gris. Se sentó. La oí susurrar, ¿qué le voy a decir a la gente? Esa fue su primera pregunta. ¿No estás bien? No cómo te ayudo, sino ¿qué le voy a decir a la gente? Beatriz fue peor. Me miró desde el sofá, acariciando su propio vientre perfecto. Su mirada no era de ira, era de una piedad condescendiente que era 1000 veces más dolorosa. Ay, Alicia. Siempre arruinando todo, ¿verdad? Realmente eres un desastre. Hizo una pausa, como si estuviera pensando. Bueno, no te preocupes. Estoy segura de que puedo encontrar algo de mi ropa de maternidad usada para ti. De todas formas, no creo que necesites impresionar a nadie en tu condición. Esa noche lloré hasta quedarme dormida. Pero mientras lloraba, sentí algo más. Una rabia fría. Una determinación. Iba a tener a este bebé. Y les iba a demostrar a todos, pero sobre todo a mí misma, que yo no era un desastre. Estaba asustada. Estaba sola. Y estaba trabajando turnos dobles en la panadería, con los pies hinchados y la espalda matándome. Pero cuando Daniel nació, todo ese ruido se desvaneció. En el momento en que la enfermera lo puso en mis brazos, ese pequeño bulto arrugado y gritón, mi mundo cambió de eje. Lo miré sus ojos oscuros y serios que me observaban, y supe dos cosas con una claridad absoluta. Primero, que lo amaría con una ferocidad que daba miedo, y segundo, que ya no estaba perdida. Ya no era la soñadora sin dirección. Tenía un propósito. Él era mi propósito. Mi vida se convirtió en un acto de malabarismo agotador. Trabajar en la panadería desde las 4 de la mañana, dejar a Daniel con una vecina, correr de vuelta para amamantarlo, dormir en intervalos de 2 horas. Vivíamos en un apartamento diminuto en el segundo piso de un edificio ruidoso, olía a humedad y a la comida de los vecinos. Pero era nuestro. Mi familia, por supuesto, lo veía como la confirmación final de mi fracaso. Mi madre, Dolores, me visitaba una vez al mes, siempre sin avisar. Entraba, hacía un sonido de TSK con la lengua mientras inspeccionaba mi modesta cocina, y me dejaba un sobre con algo de dinero, para el niño. Odiaba aceptar ese dinero, pero lo necesitaba para los pañales. Ellos pensaban que Daniel era mi ancla, la bola de hierro atada a mi tobillo que probaba mi error. No podían entender que él era mi motor. Él era mi cohete. Cada vez que mi madre me miraba con lástima, cada vez que Beatriz me ofrecía sus obras, mi determinación se endurecía. Recuerdo una conversación con mi madre. Daniel tendría unos 2 años. Nunca vas a salir de esto, Alicia, me dijo, mirando con asco un juguete mordido en el suelo. Este niño es la prueba de tu error. La miré, y por primera vez no sentí vergüenza, sino rabia. Te equivocas, mamá, le dije, mi voz tranquila. Él no es la prueba de mi error. Es la prueba de mi salvación. Ella no lo entendió. Salió de mi apartamento sacudiendo la cabeza, probablemente pensando que me había vuelto loca. Pero era verdad. Daniel me salvó. Me salvó de la autocompasión, me salvó de la deriva. Me dio una razón no solo para sobrevivir, sino para luchar. Mientras mi familia me trataba como un caso de caridad, como un perro callejero al que habían dejado entrar por lástima pero que mantenían en el patio, yo estaba observando. Estaba aprendiendo. El dueño de la panadería, un hombre mayor y amable, vio mi interés.
Me enseñó a manejar el inventario. Me enseñó a costear las recetas. Me enseñó a negociar con los proveedores. Yo absorbía todo. Porque sabía que no iba a ser una empleada para siempre. No iba a ser un caso de caridad para siempre. Estaba esperando mi momento. Los años que siguieron fueron una rutina de humillaciones disfrazadas de generosidad familiar. En cada reunión, en cada Navidad, en cada cumpleaños, yo era el recordatorio viviente de lo que podría pasar si tomas malas decisiones. Beatriz era la maestra de la caridad cruel. Le encantaba darme cosas, pero siempre en público. Siempre en voz alta, para que todos pudieran escuchar lo generosa que era y lo necesitada que estaba yo. El peor incidente, el que todavía me quema la memoria, fue una Navidad. Daniel tenía 5 años. Estábamos en casa de mis padres, y como siempre, la pila de regalos de Beatriz y sus hijas era una montaña que tocaba el techo. Debajo del árbol, para Daniel, había un solo regalo pequeño de mi parte, un juego de bloques de madera que me había costado 2 semanas de ahorros. Después de la cena, Beatriz hizo su gran entrada. Alicia, querida. Tengo algo para Danielito. Salió y regresó con 2 bolsas de basura negras y enormes. Las dejó caer en medio de la sala. Es ropa que Mónica y Verónica ya no usan, y algunas cosas de las hijas de mis amigas. Casi todo está como nuevo. Mi corazón se hundió. Daniel, en su inocencia, corrió hacia las bolsas, emocionado por la perspectiva de más regalos. Metió las manos y empezó a sacar cosas. No estaba como nuevo. Eran los restos. Ropa visiblemente usada, algunas cosas manchadas, otras incluso con pequeños desgarros. Daniel sacó un par de juguetes de plástico rotos. Y luego sacó una camiseta de Superman. Sus ojos se iluminaron. Amaba a Superman. Pero la camiseta estaba manchada de algo que parecía mostaza, y tenía un desgarro notable en la manga. Daniel la sostuvo, su sonrisa vaciló, y miró a Beatriz. Está rota, dijo en voz baja. Beatriz soltó una carcajada aguda. ¡Ay, qué delicado! ¿Y qué esperabas, mi cielo? Es gratis. Se volvió hacia mí, su voz lo suficientemente alta para que todos la oyeran. Alicia, de verdad deberías enseñarle a ser un poco más agradecido. Con lo que te cuesta, deberías estar feliz de que tenga algo que ponerse. Los mendigos no pueden elegir, ¿sabes? Mendigos. Había usado esa palabra. Sentí que la sangre me abandonaba el rostro. Vi a mi madre, Dolores, desviar la mirada, fingiendo estar muy interesada en un adorno del árbol. Mi cuñado, el esposo de Beatriz, solo sonrió con aire de suficiencia. Recogí a Daniel, que ahora lloraba en silencio. Gracias, Beatriz. Qué amable, logré decir a través de los dientes apretados. Esa noche, mientras Daniel dormía, llevé esas 2 bolsas de basura al contenedor en el callejón detrás de mi edificio y las arrojé con toda la fuerza que tenía. Y mientras veía la ropa manchada desparramada, hice una promesa. Juré que mi hijo nunca más sería llamado mendigo. Juré que nunca más dependería de las obras de nadie. Juré que un día, de alguna manera, yo sería la que diera, no la que recibía. Esa noche no solo tiré la ropa. Tiré la última pizca de esperanza que tenía en mi familia. A partir de ese momento, ya no eran mi familia. Eran obstáculos. Y mientras ellos me daban sus obras, yo no me di cuenta de que también me estaban dando el combustible. El combustible que necesitaba para el incendio que estaba a punto de empezar. Antes de continuar con esta historia, solo quiero tomar un segundo para agradecerte por estar aquí. Si te está gustando este video, por favor, dale un me gusta, realmente ayuda mucho. Y si aún no lo has hecho, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Y déjame un comentario abajo diciéndome desde qué ciudad del mundo estás escuchando esto. Me encanta leer de dónde son. Cada comentario y cada me gusta ayudan a que esta historia llegue a más personas. Muchas gracias por tu apoyo. Y ahora, volvamos a la cena.
Al año siguiente de la Navidad del Superman roto, cuando Daniel cumplió 6 años, finalmente tuve suficiente. No suficiente dinero, nunca era suficiente. Pero sí suficiente valor. Había ahorrado cada centavo que no se iba en renta y comida. Había trabajado turnos extra en la panadería hasta que mis manos estaban permanentemente cubiertas de pequeñas quemaduras y harina. Con esos ahorros, compré mi libertad. O al menos, el comienzo de ella. Era un camión de comida. Y camión es una palabra generosa. Era una furgoneta Ford de 1980, oxidada, que había sido una ambulancia en una vida anterior y que alguien había intentado convertir en un puesto de tacos, fallando en el intento. Olía a óxido, a aceite de motor viejo y a una pizca de desesperación. Pagué por él más de lo que valía, usando casi todos mis ahorros. Los siguientes 3 meses, cada minuto que no estaba en la panadería, estaba trabajando en ese camión. Aprendí a soldar, mal, en YouTube. Aprendí a instalar un tanque de gas propano, con mucho miedo. Daniel y yo pasamos un fin de semana entero lijando el óxido y pintándolo de un azul brillante. Lo llamé la cocina errante. Mi primer día de servicio fue un desastre. Me desperté a las 4 de la mañana, preparé toda la comida en mi diminuta cocina, la cargué en el camión, conduje a Daniel a la escuela y luego me estacioné en una esquina cerca de una zona industrial. El motor del camión hacía un ruido como si una bolsa de gatos se estuviera peleando con llaves inglesas. No vino nadie durante 2 horas. Me senté en el pequeño taburete de metal, mirando por la ventanilla, mi corazón hundiéndose con cada coche que pasaba de largo. El olor de los guisados que había preparado con tanto amor comenzaba a darme náuseas. Pensé en mi madre. Pensé en Beatriz. Pensé en sus risas cuando se enteraran. Justo cuando estaba a punto de llorar, un obrero de construcción, cubierto de polvo de yeso, se acercó tímidamente. ¿Qué vende, señora? Casi grité de alivio. Tacos de guisado, le dije, tratando de sonar profesional. Chicharrón, tinga, papas con chorizo. Deme 2 de chicharrón, dijo. Mis manos temblaban tanto que casi tiro la comida. Le entregué los tacos. Me dio un billete de 50 pesos. Fue la mejor sensación del mundo. Ese día, apenas gané 500 pesos, unos $25. Estaba tan cansada que sentía que mis huesos eran de plomo. Recogí a Daniel de la escuela y él hizo su tarea en una caja de plástico volteada en la parte trasera del camión mientras yo contaba monedas. Él me miró, con esa seriedad de niño que ha visto demasiado. Huele rico aquí, mamá. ¿Te gusta, mi amor?, le pregunté, mi voz quebrada por el agotamiento. Sí. Es nuestra casa camión. Me reí. Y luego lloré un poco. Él me abrazó. ¿Estás construyendo un futuro o robándole su niñez? Esa pregunta me atormentaba cada noche mientras me quedaba dormida con olor a grasa y cebolla. Pero cada mañana, me levantaba y lo volvía a hacer. Durante 2 años, la cocina errante fue mi vida. Me levantaba a las 4 de la mañana, me dormía a la medianoche. Aprendí qué esquinas funcionaban, qué días llovía y la gente quería sopa, qué días hacía calor y querían aguas frescas. Conocí a mis clientes por su nombre. Los obreros, las oficinistas, los estudiantes. El camión destartalado se convirtió en una institución local. La gente venía por mi comida. Era buena. Era honesta. Estaba hecha con esa rabia y ese amor que solo yo podía ponerle. Un camión se convirtió en 2. Contraté a mi primera empleada, una madre soltera como yo. Mi familia, por supuesto, seguía en su propia realidad. Mi madre se refería a mi negocio como esa cosa tuya del camión. Pero yo estaba demasiado ocupada para que me importara. Con las ganancias de los 2 camiones, finalmente di el siguiente paso. Alquilé un pequeño local, no más grande que la sala de mi madre, en un barrio prometedor. Tenía 6 mesas. Lo llamé el Rincón de Alicia. Fue aterrador. La renta era una locura. Pero por primera vez, tenía un techo real sobre mi negocio. Cuando abrimos, cometí el error de sentirme orgullosa. Invité a mi madre y a Beatriz.
Quería que lo vieran. Quería que vieran que no era un fracaso. Mi madre, Dolores, se negó. No voy a ir a esa fonda, me dijo por teléfono. Suena sucio. Pero Beatriz, para mi sorpresa, aceptó. Llegó un martes por la tarde, 1 hora tarde, usando gafas de sol dentro del local. El café estaba medio lleno, zumbando con la charla de la hora de la comida. Beatriz se paró en la entrada, mirando a su alrededor con una expresión de profundo desagrado, como si estuviera inspeccionando la escena de un crimen. Hermanita, dijo, dándome un beso al aire, evitando cualquier contacto. Beatriz, qué bueno que viniste. ¿Qué te ofrezco? ¿Un café? ¿Algo de comer? Solo un café. Negro. Se sentó en la mejor mesa, la de la ventana, y miró a los demás clientes con abierta curiosidad, como si fueran animales en un zoológico. Le llevé su café. Qué pintoresco, dijo, tomando un sorbo diminuto y frunciendo el ceño. Supongo que es un buen hobby para ti. Te mantiene ocupada. Hobby. Mi negocio de 16 horas al día. Mi sustento. Mi alma. Es más que un hobby, Beatriz. Es mi trabajo. Claro, claro, dijo, ya sacando su teléfono. Bueno, me tengo que ir. Tengo manicura. Se levantó, dejó la taza de café casi llena y se dirigió a la puerta. Ponlo en mi cuenta, hermanita. Se fue sin pagar. Me quedé allí, mirando la taza. Ni siquiera me enojé. Simplemente estaba, cansada. Tomé la comanda de su café, la arrugué y la tiré a la basura. Un mes después, un crítico gastronómico local, que había oído hablar de mis camiones, vino a El Rincón. Escribió una reseña brillante. Habló de la autenticidad y el corazón de mi comida. Al día siguiente, había una fila que daba la vuelta a la esquina. Un año después, abrí mi segundo café. El éxito tiene un sabor extraño. Sabe a trabajo duro, pero también a una soledad inesperada. Mis cafés eran un éxito rotundo. Tenía empleados, tenía un contador, tenía un gerente. Ya no era solo una cocinera, era una dueña de negocio. Y, sin embargo, para mi familia, yo seguía siendo la pobre Alicia. No importaba que ahora viviera en un apartamento decente, que Daniel fuera a una buena escuela. Para ellos, yo era la madre soltera, la panadera, la del camión. Y honestamente, dejé de intentar convencerlos de lo contrario. Su visión de mí era su problema, no el mío. Hace 18 meses, mi vida cambió de nuevo. Iba conduciendo por el distrito financiero y vi el letrero. Colgaba tristemente en la majestuosa fachada del Faro. Se vende. El Faro. El antiguo Meridian. El restaurante más icónico de la ciudad. El lugar al que ibas para cerrar tratos, para pedir matrimonio, para celebrar aniversarios de oro. Y estaba fallando. Sentí un escalofrío. Conocía el rumor. La vieja familia que lo había fundado ya no sabía cómo manejarlo en la era moderna. El menú no había cambiado en 30 años. El servicio era anticuado. Estaban ahogándose en sus propias tradiciones. La idea era una locura. Era absurda. Yo era la reina de los cafés y los camiones. Esto era, la Gran Liga. Era como pasar de jugar en el parque a las finales mundiales. Esa noche no pude dormir. A las 3 de la mañana, me senté en la cocina con una taza de café y una libreta. Empecé a hacer números. Vendí mis 2 cafés. Hipotequé mi apartamento. Usé cada centavo de mis ahorros. Tomé el riesgo más grande y aterrador de mi vida. Firmé los papeles. De repente, yo, Alicia Garcés, la panadera, la del camión, la madre soltera, era la dueña del Faro. Los siguientes 6 meses fueron el infierno en la tierra. Descubrí que el lugar estaba peor de lo que pensaba. Deudas ocultas, equipo de cocina que se caía a pedazos, personal que se creía intocable. Trabajaba 20 horas al día. Literalmente. Daniel se mudó conmigo al restaurante.
Instalé un catre plegable en la oficina de la trastienda, entre cajas de facturas y botellas de vino. Él hacía su tarea allí, con el sonido sordo de la cocina de fondo, mientras yo peleaba con los proveedores, con los cocineros, con el banco. Hubo noches en las que pensé que no lo lograría. Recuerdo una, alrededor de las 3 de la mañana, mirando una demanda de pago de un proveedor de mariscos. Me había sentado en el suelo de la oficina, derrotada, lista para rendirme, lista para llamar a Beatriz y pedirle, ¿qué? ¿Dinero? ¿Lástima? Entonces miré a Daniel. Estaba dormido en el catre, con un libro de texto sobre el pecho. Su respiración era tranquila y constante. Y sentí una oleada de esa vieja furia, la misma que sentí cuando Beatriz le ofreció la ropa rota. No, susurré en la oficina oscura. No voy a fallar. No mientras él me esté mirando. Me levanté. Hice café. Y volví al trabajo. Sabía que no podía hacerlo sola. El restaurante necesitaba un corazón nuevo, una visión. Necesitaba un genio. Y yo sabía exactamente a quién quería. Bruno Rivas. Era el chef ejecutivo en el restaurante más candente de la Ciudad de México, un lugar con 2 estrellas Michelin y una lista de espera de 6 meses. Era conocido por ser brillante, temperamental y ridículamente arrogante. Era perfecto. Tomé un avión a la Ciudad de México con el dinero que no tenía. No tenía cita. Esperé en el callejón de servicio de su restaurante hasta las 2 de la mañana, cuando él salió, agotado y de mal humor. ¿Qué diablos quiere?, me espetó, encendiendo un cigarrillo. Chef Rivas, mi nombre es Alicia Garcés. Acabo de comprar, El Faro, en... No hablo con dueñas de fondas, me interrumpió, dándome la espalda. Usted es un artista, le grité al callejón. Se detuvo. Y lo tienen pintando en una jaula dorada, cocinando la misma comida aburrida para turistas ricos. Se volvió lentamente. ¿Qué dijiste? Me acerqué. Usted es un artista. Y yo acabo de comprar el lienzo más grande de la ciudad. Venga conmigo. No puedo ofrecerle el dinero que le dan aquí. Todavía no. Pero le ofrezco libertad. Le ofrezco control total del menú. Le ofrezco la oportunidad de construir algo legendario. Le ofrezco, El Faro. Me miró durante un minuto entero. El humo de su cigarrillo se enroscaba entre nosotros. Estás loca, dijo. Sí, respondí. Y usted también. Por eso va a funcionar. Tiró el cigarrillo. Te doy mi aviso mañana. Juntos, reconstruimos el faro desde las cenizas. Cambiamos el menú. Reentrenamos al personal. Yo me encargué del negocio, él se encargó de la magia. Y funcionó. Esta noche, 18 meses después, El Faro es el restaurante número 1 de la ciudad. Es rentable. Es aclamado. Y es mío. Ahora también soy dueña de 2 bistros más en el centro. Ya no soy la pobre Alicia. Soy la señora Garcés, como me llama mi personal. Un nombre que adopté profesionalmente, el apellido de mi abuela Inés, para separar mi trabajo de mi familia. Mi familia, por supuesto, no sabe nada de esto. Están tan absortos en su propio drama, tan convencidos de mi fracaso, que nunca han preguntado. ¿Por qué lo harían? Es mucho más fácil para Beatriz ser la exitosa si yo sigo siendo la lucha. Lo cual nos trae a la semana pasada. Mi teléfono sonó. Era Beatriz. Alicia, querida, ¿cómo va esa cosa tuya del café? Va bien, Beatriz. ¿Qué pasa? Bueno, grandes noticias. Mónica y Verónica entraron a la universidad. Y para celebrar, voy a invitar a toda la familia a cenar. Vamos a ir a El Faro. Es carísimo, pero quiero que tú y Daniel vean lo que es bueno. Es mi regalo. Tuve que poner el teléfono en silencio para que no me oyera reír. ¿Invitarme? ¿A mi propio restaurante? La ironía era tan espesa que casi podía saborearla. Vaya, Beatriz, logré decir. ¡Qué generosa! Claro. Ahí estaremos.
Colgué el teléfono. Dejé que ella hiciera la reservación. Dejé que entrara a mi restaurante como si fuera la dueña. Y ahora, aquí estoy, viéndola llamar Caridad a mi hijo. El espectáculo estaba por comenzar. De vuelta en la mesa, la atmósfera se había vuelto tóxica. Los aperitivos llegaron en una ráfaga de actividad de los meseros. Platos de ostras frescas, tablas de quesos importados que olían a cielo, calamares perfectamente crujientes. Eran mis recetas, mis proveedores. La comida fue colocada, como era de esperar, en el centro de la mesa, frente a Beatriz y mi madre. Y entonces comenzó el festín. Se pasaban los platos entre ellas. Mamá, tienes que probar este queso. Verónica, querida, las ostras están divinas. Daniel y yo éramos la audiencia. No nos ofrecieron nada. Ni una ostra, ni un trozo de pan. Nos sentamos allí, yo con mi agua mineral, él con su vaso de agua de grifo. Daniel me miró, sus ojos eran una mezcla de hambre y confusión. Le di un apretón tranquilizador en la rodilla por debajo de la mesa. Espera, le susurré. Él asintió. Es un buen chico. Pero también es un adolescente de 14 años con un apetito voraz. Vio la canasta de pan. Había sido colocada cerca de él por un mesero. Pan artesanal, horneado en casa, servido con mantequilla batida. Era inocente. Era solo pan. Lenta, casi tímidamente, extendió la mano para tomar una pieza. Beatriz lo vio. Su mirada de halcón no se perdió nada. Soltó una risita. Un sonido agudo, cruel, que cortó la conversación. Ay, no, culebrita, dijo, su voz goteando falso cariño. Y en un movimiento rápido y deliberado, alargó la mano, tomó la canasta de pan de enfrente de Daniel y la movió al otro lado de la mesa, poniéndola frente a sus propias hijas. Guarda tu apetito, le dijo a Daniel, que se había quedado con la mano en el aire. No queremos que te llenes antes de la cena. Hizo una pausa dramática, miró a mi madre y le guiñó un ojo. Si es que cenas. Mi madre soltó una risita cómplice. Esto es para los ganadores, mamá, añadió Beatriz, tomando un trozo de pan y untándolo generosamente con mantequilla. Ganadores. Esa fue la palabra. No extras. No caridad. Ganadores. El mundo se detuvo por segunda vez esa noche. Pero esta vez, no hubo distorsión. Hubo una claridad perfecta. Como si alguien hubiera enfocado una lente. Vi a mi hermana, a mi madre, a mis sobrinas, no como mi familia, sino como especímenes. El anotado de antes había sido una decisión. Esto era la ejecución. El último hilo de esperanza, de obligación familiar, de tal vez están estresadas, se cortó. Se desintegró. Sentí que algo frío y pesado se asentaba en mi pecho. Era el sonido de una puerta de acero cerrándose de golpe. El sonido de un candado echándose. Se acabó. Me recliné en mi silla. Tomé un sorbo de mi agua mineral. Esperé. Dejé que comieran. Dejé que se rieran. Dejé que disfrutaran su momento de ganadoras. Era el último que iban a tener. Todo lo que tenía que hacer era esperar el plato fuerte. Llegaron los platos fuertes. Fue una actuación. Carolina y otro mesero que reconocí, Santos, llegaron a la mesa. Se movían con la gracia entrenada que yo misma había implementado. 4 platos de langosta termidor. Hermosos. Brillando bajo las luces cálidas del restaurante. El rojo intenso del caparazón, la carne blanca y tierna bañada en salsa cremosa, el aroma a mantequilla y vino blanco. Uno frente a Beatriz. Uno frente a mi madre. Uno frente a Mónica. Uno frente a Verónica. Luego, Santos colocó una pequeña ensalada de la casa frente a mí. La había pedido a propósito. No tenía hambre. Y frente a Daniel, nada. Un espacio vacío. Un plato blanco y limpio que gritaba su ausencia. Su lugar estaba desnudo, a excepción de ese vaso solitario de agua de grifo. Daniel miraba las langostas. Podía ver el hambre en sus ojos,
pero ahora estaba mezclada con una resignación que me partió el alma. Estaba tratando de hacerse pequeño, de desaparecer. Mi familia no lo notó. Estaban demasiado ocupados tomándole fotos a su comida. Y ¡ay! Es una obra de arte, exclamó mi madre. Verónica, tómame una foto con la langosta. Empezaron a comer. Los sonidos de los cubiertos contra la porcelana, los gruñidos de placer. Te lo dije, mamá, dijo Beatriz con la boca llena. La mejor de la ciudad. Los observé. Observé cómo comían sus platos de 2,000 pesos. Observé a mi hijo observándolos. Y sentí una rabia tan fría, tan pura, que era casi pacífica. Y entonces lo vi. A través del comedor principal, saliendo de la cocina. El chef Bruno Rivas. Alto, con su filipina blanca impecable, su rostro serio. Mi chef principal. Mi primera y mejor contratación. El genio que había robado de la Ciudad de México. Estaba haciendo su ronda nocturna, caminando de mesa en mesa, preguntando a los invitados cómo estaba su comida. Este era mi momento. Beatriz estaba contando una larga historia sobre el ensayo de Mónica. Mi madre escuchaba, asintiendo y sonriendo. No dije con permiso. No esperé una pausa. Simplemente levanté mi mano. Un gesto pequeño y tranquilo, pero firme. Chef, llamé. Mi voz no fue alta, pero fue clara. Cortó la historia de Beatriz como un bisturí. La mesa se congeló. El tenedor de Beatriz, cargado de langosta, se detuvo a medio camino. Me miró, furiosa. Alicia, ¿qué estás haciendo? No molestes al personal. ¡Qué vergüenza! Honestamente, Alicia, añadió mi madre, siseando. ¿Qué podrías necesitar? No hagas una escena. Pensaron que me iba a quejar. Pensaron que las iba a avergonzar. El chef Bruno me vio. Me vio la mano levantada. Comenzó a caminar hacia nuestra mesa. Parecía profesional, pero un poco confundido. No me reconoció de inmediato. Estaba vestida de forma sencilla. Solo era una mujer en una mesa. Llegó. Señora, dijo, con voz profunda. ¿Hay algún problema con su cena esta noche? Le di una pequeña y cálida sonrisa. La sonrisa que él veía todos los días en nuestras juntas de la mañana. Sus ojos se abrieron de golpe. El reconocimiento fue instantáneo. S.R.A. Garcés, dijo, su voz bajando en sorpresa. Mil disculpas, no la vi en la lista de reservaciones. ¿Está todo bien? ¿Hay algún problema con? Levanté mi mano para detenerlo. No, todo perfecto, Bruno. Estoy aquí para una cena familiar tranquila. El silencio en la mesa era total. Mi familia miraba fijamente, sus rostros eran máscaras de confusión. S.R.A. Garcés, susurró Beatriz, la palabra sonando extraña en sus labios. Ignoré a Beatriz. Mantuve mi atención en el chef Bruno, pero hablé lo suficientemente alto para que toda la mesa me oyera. Chef Bruno, dije, mi voz clara y firme. Quisiera presentarle a mi familia. Gesticulé con la mano. Esta es mi madre, Dolores. Bruno asintió cortésmente. Mi hermana, Beatriz. Otro asentimiento. Y mis sobrinas, Mónica y Verónica. Hice una pausa. Puse mi mano sobre el hombro de Daniel. Sentí sus pequeños omóplatos bajo la camisa. Estaba temblando ligeramente. Y dije, mi voz llenándose de un orgullo que me quemaba la garganta, es mi hijo, Daniel. Bruno le sonrió a Daniel. Un placer, joven. Luego me volví a mirar a mi familia. Sus rostros estaban pálidos. La confusión se estaba convirtiendo en una especie de pánico borroso. No entendían qué estaba pasando. Verán, continué, mi voz ahora conversacional, casi ligera. Le estaba contando a mi familia lo mucho que amo este restaurante. La comida, el ambiente, todo es perfecto. Es mi restaurante favorito en toda la ciudad. Miré a Beatriz. Su tenedor seguía en el aire.
Y por eso, dije, mi voz perfectamente tranquila y devastadoramente clara, lo compré. Silencio. Un silencio total, muerto, pesado. El único sonido era el tintineo distante de tenedores de otras mesas. La boca de mi madre se abrió y se cerró, como un pez fuera del agua. Beatriz parecía que acababa de ver un fantasma. ¿Qué? Susurró finalmente. Sí, Beatriz, dije, sonriendo dulcemente. Compré el Faro hace 18 meses. Soy dueña de este edificio. Soy dueña de la cocina. Soy dueña de las sillas en las que están sentadas. Dejé que eso se asentara. Bienvenidas a mi restaurante. Beatriz tartamudeaba. Su rostro estaba rojo y manchado. Tú, ¿por qué? ¿Por qué no me lo dijiste? Esa era la pregunta. ¿Por qué no me lo dijiste? Me incliné hacia adelante, bajando mi voz para que fuera solo para ella, pero cortaba como un cuchillo. ¿Decirte qué, Beatriz? ¿Decirte que no era la fracasada que todas decidieron que era? Miré a mi madre, y luego de vuelta a Beatriz. ¿Cuándo se suponía que te lo dijera? ¿Debía interrumpirte mientras me decías lo triste que era mi apartamento? ¿O tal vez cuando me estabas dando tu ropa manchada para Daniel? Su boca se abrió, pero no salieron palabras. ¿Cuándo, exactamente, en los últimos 10 años, me hiciste una sola pregunta sobre mi vida que no fuera para compadecerte? Nunca preguntaste, dije, las palabras eran simples. Eran la verdad. Nunca preguntaste qué hacía. Nunca preguntaste cómo estaba. Estabas tan ocupada mirándome hacia abajo, que nunca te molestaste en verme. Asumiste. Asumiste que seguías siendo la pobre Alicia. Asumiste que podías entrar a este restaurante, mi restaurante, y actuar como la reina. Y asumiste, señalé con la barbilla a mi hijo, que podías tratar a mi hijo como si fuera basura. Cuando llegaste esta noche, dije, mi voz subiendo un poco, le dijiste a mi empleada, a Carolina, solo agua de grifo para él. No damos caridad. Dejé que las palabras colgaran en el aire de nuevo. Así que, seamos claras. Viniste a mi negocio. Ordenaste mi comida más cara. Y luego le dijiste a mi personal que no alimentara a mi hijo. Alicia, siseó mi madre finalmente. Y ya basta. Estás armando una escena terrible. La gente nos está mirando. Tenía razón. Lo estaban. No me importaba. Una escena, le dije. ¿Te preocupa una escena? Toda mi vida, tú y Beatriz me enseñaron cuál era mi lugar. Me enseñaron que hay personajes principales y hay extras. Beatriz y sus hijas perfectas son las principales. Yo soy la extra. Daniel es el extra. Las miré. Sus rostros blancos de shock. Sonreí. No fue una sonrisa amable. Pero se les olvidó una lección muy importante, dije. Se les olvidó decirme una cosa. Esta noche, la extra es dueña del edificio. El silencio que siguió fue tan espeso que se podía sentir. Beatriz parecía que iba a vomitar. Mi madre, Dolores, me miraba con una mezcla de horror y una furia impotente. Estaba avergonzada, no por lo que habían hecho, sino porque las habían atrapado. Me di la vuelta, dándoles la espalda a ellas. Ya no me importaban. Todo el hielo, toda la furia, se derritió en el momento en que me enfoqué en lo único que importaba. Me volví hacia el chef Bruno Rivas, que seguía de pie, profesionalmente en blanco, esperando órdenes. Bruno, dije, y mi voz era repentinamente cálida. Puse mi mano en la espalda de Daniel. Podía sentir cómo temblaba. Mi hijo quisiera ordenar ahora. Miré a Daniel. Sus ojos, que habían estado tan oscuros y tristes, ahora estaban abiertos de par en par, fijos en mí. Había miedo, pero debajo, vi una pequeña chispa de asombro. Daniel, le dije suavemente, solo para él. Puedes pedir absolutamente lo que quieras. Lo que sea en este mundo. ¿Qué te gustaría? Miró mi rostro. Luego miró al chef Bruno, este hombre alto e importante.
Luego miró a su tía, que parecía haberse desmayado con los ojos abiertos. Tragó saliva. Su voz fue un susurro. La langosta. Lo dijo como una pregunta. Aún pidiendo permiso. Mi corazón se rompió y se recompuso en el mismo instante. Asentí. Sí. Luego miré a Bruno, mi voz firme de nuevo, la voz de la dueña. Chef, mi hijo tomará la langosta. Tráigale la más grande que tenga en el tanque. Bruno asintió. Enseguida, señora Garcés. Espere, dije. Bruno se detuvo. Yo no había terminado. Esto no se trataba solo de una langosta. Se trataba de borrar el insulto. Se trataba de reemplazar el agua de grifo y la caridad. Quiero las guarniciones de la reserva especial, ordené. Bruno levantó una ceja. Sabía lo que eso significaba. El mac and cheese con trufa negra. Las papas gratinadas con gruyere importado. Y los espárragos a la parrilla con holandesa. Bruno sonrió. Una sonrisa pequeña y genuina. Excelente elección. Y Bruno, añadí. Tráigale su mejor platillo fuera del menú. Lo que sea de lo que esté más orgulloso esta noche. Quiero que mi hijo lo pruebe. Haré algo especial solo para él, dijo Bruno. Inclinó la cabeza. Será un placer. Se dio la vuelta y se dirigió a la cocina. No caminó. Se deslizó con un propósito. Volví mi atención a la mesa. Las 4. Beatriz, Dolores, Mónica, Verónica. Estáticas. No habían tocado sus propias langostas. Su comida cara se estaba enfriando. Alicia, intentó mi madre de nuevo, su voz temblando de ira. Esto es un desperdicio. Es infantil. ¿Lo es?, pregunté, tomando mi copa de agua mineral. Pensé que solo era la cena. Estás tratando de humillarnos, susurró Beatriz. Su voz era baja y húmeda. Estaba cerca de las lágrimas. No, dije, tomando un sorbo tranquilo. Ustedes se están humillando solas. Yo solo encendí la luz. Tú, perra, siseó Beatriz. La palabra estaba llena de veneno. La miré. Ni siquiera me enojé. Solo sentí lástima. Llamaste, caridad, a mi hijo, Beatriz. Le dijiste que no podía comer pan. Lo hiciste en mi restaurante. Puse mi vaso en la mesa. Así que puedes llamarme como quieras. Pero yo terminé. Nosotras terminamos. Nos sentamos en ese silencio frío y terrible. Unos 10 minutos después, las puertas de la cocina se abrieron. No era solo un mesero. Eran 3. El chef Bruno lideraba la procesión. Carolina, la mesera, venía justo detrás. Y Santos, el otro mesero. Si me permiten, por favor, dijo Bruno, no a mí, sino a Beatriz. Tuvieron que mover sus bolsos caros y sus platos de pan para hacer espacio. Y entonces, comenzaron a poner la mesa frente a Daniel. Primero, el propio chef Bruno colocó un enorme plato de langosta. Era visiblemente más grande que las otras. Sabía que había elegido la más grande del tanque. Luego, Carolina colocó 3 grandes cuencos de porcelana. El mac and cheese con trufa, dijo. Las papas gratinadas. Los espárragos. Finalmente, Santos avanzó. Llevaba un plato con una cúpula de plata. Y de parte del chef, dijo. Levantó la cúpula. Era una pieza perfectamente sellada de foie gras sobre una tostada de brioche con una salsa de cerezas negras. El aperitivo más caro del menú. La mesa frente a mi hijo ya no estaba vacía. Estaba desbordada. Era un festín. Era la comida de un rey. Daniel miraba la comida, sus ojos tan grandes como los platos. Me miró a mí. Le sonreí. Me incliné para que solo él me oyera. Come, mi amor, susurré. Es tu restaurante también. Daniel comió. Comió con el enfoque lento y serio de un adolescente que por fin ve comida después de una hambruna. Terminó cada bocado de la langosta.
Se acabó casi todo el mac and cheese con trufa. Incluso probó el foie gras, hizo una mueca, pero se lo comió. Yo lo observé todo el tiempo. No miré a mi hermana. No miré a mi madre. Para mí, ellas ya no existían. El mundo se había encogido a esta mesa, a este momento, solo a mí y a mi hijo. El resto de la mesa era un cementerio. Las langostas a medio comer, ahora frías y gomosas, yacían en sus platos. El silencio no era pacífico. Era un silencio denso, enojado, el silencio de una herida profunda e infectada. Cuando Daniel finalmente se reclinó, estaba lleno. Puso su servilleta en la mesa. Estoy lleno, mamá, dijo en voz baja. Bien, dije. Finalmente, levanté la vista. Las miré. Las 4. Parecían estatuas de miseria. Era el final. Era hora de irse. Me puse de pie. Mi silla hizo un ruido suave al raspar contra el suelo de madera. El sonido de la finalidad. Daniel se levantó conmigo. Alicia, dijo Beatriz, su voz débil. ¿A dónde vas? Nos vamos, Beatriz. ¿Qué? Pero, ¿y la celebración? ¿El postre? La celebración terminó, dije. Miré a mi madre. Ustedes dos pueden quedarse. Pueden pedir postre. Pueden hablar de la escena que hice. Pero nosotros nos vamos. Alicia, por favor, dijo mi madre. Intentó sonar fuerte, pero su voz se quebró. No hagas esto. Somos familia. Esa palabra. Familia. Casi me río. Familia, dije. ¿A esto le llamas familia? Te sientas ahí y ves cómo tu hija llama, Caridad, a tu nieto. Ves cómo le niegan el pan. Y no dices nada. Te preocupa más lo que piensen las otras mesas que tu propia sangre. Sacudí la cabeza. Eso no es familia, madre. Es triste. Me volví hacia Beatriz. ¿Y tú? Querías invitarme a cenar. Querías mostrarme lo que es bueno. Querías sentirte superior. Me necesitabas como la pobre Alicia, para poder ser Beatriz la exitosa. Dejé que eso flotara. Bueno, se te cumplió el deseo. Estás en El Faro. No hay nada mejor que esto. Hice una pausa. Y luego hice la pregunta. La cuenta total de esta mesa, dije, mi voz calmada, conversacional, es de unos 9,000 pesos. Sin incluir los platillos de mi hijo, por supuesto. Esos van por la casa. Las miré. A Beatriz. A mi madre. Díganme. ¿Quieren que se los compense, como descuento familiar? Sonreí un poco. ¿O les gustaría pagar su propia cena? Ese fue el golpe. El golpe final. El rostro de Beatriz perdió todo color. Pasó del rojo manchado al blanco pálido de una enfermedad. Yo, tartamudeó. Yo pensé, yo asumí. Asumiste que yo pagaría, terminé por ella. Asumiste que me tragaría el insulto. Asumiste que podías humillarme a mí y a mi hijo, y que yo todavía estaría agradecida. Que yo todavía pagaría tu cuenta de 9,000 pesos. La misma forma en que asumiste que mi hijo no merecía comer. No, no tenemos ese dinero, gritó mi madre de repente. Fue un chillido. Desesperado. Las miré fijamente. Así que esa era. Esa era la otra verdad. Estaban en la ruina. El marido rico de Beatriz, su vida perfecta, era una casa de naipes. Habían venido aquí, a mi restaurante, esperando que yo, la fracasada, el caso de Caridad, pagara por su festín de langostas. La lástima que sentí fue breve. Fue reemplazada por una claridad fría y dura. Me incliné hacia Beatriz. Y susurré, muy bajo. Entonces, quizás, debiste haber ordenado algo más modesto. Como le dijiste a mi hijo. Me enderecé. Vi a Carolina, la mesera, parada a unos metros de distancia, tratando de no mirar. Le hice un gesto.
Carolina, dije, mi voz profesional de nuevo. Por favor, trae la cuenta a esta mesa. Carolina asintió. Sí, señora. Me volví hacia mi familia por última vez. Buenas noches, madre. Buenas noches, Beatriz. Puse mi mano en la espalda de Daniel. Vámonos, cariño. No miré hacia atrás. Caminé, con Daniel a mi lado. Él estaba callado, pero caminaba erguido. Escuché a mi madre decir mi nombre una última vez, Alicia. No era una súplica. Era una orden. Seguí caminando. Cruzamos el comedor principal. Podía sentir los ojos de los otros comensales en mi espalda. Estaban observando. Habían visto todo. Al extra al que le sirvieron un festín. A la familia a la que le dejaron la cuenta. No me sentía avergonzada. Por primera vez en mi vida, alejándome de mi familia, me sentí orgullosa. Pero no nos dirigimos a la salida. En lugar de eso, giré hacia un pasillo privado, lejos de la entrada principal. Mamá, ¿a dónde vamos?, preguntó Daniel. A mi oficina, dije. Bueno, casi. Lo llevé a una pesada puerta de madera sin marcar. Usé mi llave. Entramos. Era el salón del chef. La habitación más exclusiva del restaurante. Estaba revestida de madera oscura, con una sola mesa redonda en el centro, puesta para dos. Era silenciosa. Las gruesas paredes bloqueaban todo el ruido del comedor. Era una burbuja de paz. Siéntate, cariño, dije. Daniel se sentó, mirando a su alrededor. ¡Guau! Esto es increíble. Lo es, dije. Tengo muchas reuniones importantes aquí. Pero esta noche es solo para nosotros. Levanté el teléfono interno en la pared y marqué la extensión de la cocina. Bruno, dije. Sí, señora Garcés. ¿Podrías enviarnos 2 volcanes de chocolate y 2 vasos de leche fría? La leche entera, la buena, sonrió. Enseguida, señora. Colgué y me senté frente a mi hijo. El silencio en la habitación era cálido. Era seguro. Era lo opuesto al silencio de la otra mesa. Nos quedamos sentados un minuto. Miré a mi hijo. Estaba creciendo. Tenía esa seriedad que había heredado de mí. Había manejado esta noche con tanta gracia. Él fue el primero en hablar. Mamá, dijo, mirando el mantel. ¿Por qué tía Beatriz me llamó Caridad? Lo preguntó con tanta simpleza. Era una pregunta real. Era un niño de 14 años que no entendía cómo un adulto, su tía, podía ser tan cruel. Suspiré. Alargué la mano sobre la mesa y tomé la suya. Ay, mi amor, dije. Eso no tuvo nada que ver contigo. Y tuvo todo que ver con ella. No entiendo. Algunas personas, Daniel, dije, necesitan sentirse grandes. Y la única forma que conocen de sentirse grandes es haciendo que otras personas se sientan pequeñas. Creen que el mundo es una película y que ellos son los protagonistas. Y si ellos son los protagonistas, todos los demás tienen que ser extras. Personajes de fondo. Pero somos familia, dijo él. Para gente como tu tía y tu abuela, la familia es una competencia. Se trata de quién va ganando. Quién tiene más dinero, quién tiene los hijos más exitosos, quién tiene la vida perfecta. Esta noche, ellas estaban tratando de demostrarme que ellas iban ganando, y que yo iba perdiendo. Pero no es verdad, dijo él. Tú eres la dueña de todo el lugar. Estaban comiendo tu comida. Sonreí. Yo lo sé. Y ahora ellas también lo saben. Pero por mucho tiempo, cariño, ellas me trataron a mí como a un extra también. Cuando era niña. Cuando te tuve a ti. Pensaron que yo era un fracaso. Les gustaba que yo fuera, la pobre Alicia. Las hacía sentir mejor sobre sí mismas. Eso es estúpido, dijo él. Me reí. Una risa real. ¿Se sintió bien? Sí, dije. Lo es. Es una forma muy triste de vivir.
Apreté su mano. Pero escúchame bien. Tú no eres un extra, Daniel. No eres un personaje de fondo. Eres el protagonista de tu propia historia. Y eres la persona más importante en la mía. ¿Entiendes? Él asintió. Me miró y sus ojos estaban claros. Sí, mamá. Lo entiendo. La puerta se abrió y entró Carolina con una bandeja. Dejó los 2 volcanes de chocolate humeantes y los 2 vasos de leche. Nos miró. ¿Algo más, señora Garcés? No, Carolina. Esto es perfecto. Gracias. Ya puedes irte a casa. Manejaste la situación perfectamente. Ella sonrió. Gracias. Buenas noches, señora. Buenas noches, Daniel. Buenas noches, dijo Daniel. Nos sumergimos en el postre. Y hablamos. Hablamos de la escuela. Hablamos de una película que queríamos ver. No hablamos de Beatriz. No hablamos de Dolores. Ellas no estaban en esta habitación. No tenían permitido entrar. Comimos nuestro postre lentamente. La habitación era nuestro santuario. Pero tenía una característica especial, una que yo había mandado a instalar. La pared que daba al comedor principal no era una pared. Era un espejo de una sola vía. Yo podía ver todo el comedor. Ellos no podían verme a mí. Mamá, mira, dijo Daniel, que se había acercado al cristal. Me acerqué y me paré a su lado. Vimos nuestra antigua mesa. Era un caos. Carolina, valientemente, había entregado la cuenta. Los 9,000 pesos. Mi madre, Dolores, sostenía el pequeño portacuentas de cuero como si fuera una serpiente que la había mordido. Se la estaba mostrando a Beatriz. Beatriz estaba de pie. Estaba agitando las manos. Podíamos ver su rostro, rojo y contorsionado por la furia. Le estaba gritando a mi madre. Mi madre le estaba gritando de vuelta. No podíamos oír las palabras, pero no lo necesitábamos. Sabíamos lo que estaban diciendo. ¿Cómo dejaste que hiciera esto? Es tu culpa por ordenar la langosta. No tengo este dinero. Pues yo tampoco. Era feo. Era exactamente quienes eran ellas. No estaban tristes por haber herido a mi hijo. No estaban arrepentidas por su crueldad. Estaban furiosas porque las habían atrapado. Estaban aterradas porque tenían que pagar una cuenta. Las observamos durante unos minutos. No sentí ira. No sentí felicidad. Solo sentí, nada. Era como ver un programa de televisión sin sonido. Solo eran 2 personas pequeñas agitando los brazos. ¿Qué están haciendo, mamá?, preguntó Daniel. Están discutiendo, dije. Están decidiendo quién va a pagar. La tía Beatriz no va a pagar. Oh, pagará, dije. Es demasiado orgullosa para hacer una escena y salir corriendo. Le importa demasiado lo que piensen los demás. Y tuve razón. Después de unos minutos más de pelea silenciosa y fea, Beatriz le arrebató la cuenta a mi madre. Sacó una tarjeta de crédito de su bolso de diseñador, probablemente hasta el límite, y la azotó contra la mesa. Carolina, que había estado esperando a una distancia prudente, se abalanzó. Tomó la tarjeta. Unos momentos después, regresó. Beatriz firmó el recibo con furia, garabateando su nombre. Luego se levantaron. Recogieron sus cosas. Mis sobrinas, Mónica y Verónica, parecían querer desaparecer. Habían estado en sus teléfonos todo el tiempo, fingiendo que no estaban allí. Mi madre y mi hermana no se miraron. Salieron del restaurante. No parecían orgullosas. No parecían ganadoras. Parecían pequeñas. Nos sentamos en nuestro salón privado un rato más. 15 minutos después, hubo un golpe suave. Era Carolina, ya con su abrigo puesto. Perdón por molestarla, señora Garcés. No es molestia, Carolina. ¿Qué pasa? Yo, solo quería avisarle. Pagaron la cuenta. Y se fueron. Gracias, dije.
Carolina dudó. Parecía incómoda. Y, también, me pidieron que le dijera algo. Esperé. Me pidieron que le dijera, que lo sienten. Miré a esta joven mujer, mi empleada. Mi hermana y mi madre la habían usado. La habían hecho entregar su disculpa. Suspiré. ¿Me lo dijeron a mí, Carolina?, pregunté. ¿O te lo dijeron a ti? El rostro de Carolina lo dijo todo. A mí, señora. Asentí. Entonces no cuenta. Gracias por decírmelo. Tomé un sorbo de leche. Una disculpa real, Carolina, es cuando alguien te mira a los ojos y te dice que lamenta lo que hizo. Ellas no lamentan lo que hicieron. Lamentan que yo sea la dueña del restaurante. Lamentan haber quedado en ridículo. Eso no es una disculpa. Es solo control de daños. Carolina asintió. ¿Entendió? Sí, señora. Hizo una pausa. Para lo que sirva, eso fue increíble. He visto familias así antes. Se lo merecían. La miré. Nadie merece ser humillado, Carolina. Ni siquiera ellas. Pero sí necesitaban un recordatorio. Necesitaban aprender la lección. Bueno, dijo ella. Creo que la aprendieron. Buenas noches, señora Garcés. Mamá, ¿por qué dijiste eso? Que nadie merece ser humillado. Estábamos en el coche, conduciendo a casa. La ciudad pasaba a nuestro lado, un borrón de luces de neón y calles vacías. Porque es verdad, dije. Yo sé lo que se siente. Pasaron toda mi vida haciéndome sentir así. Es un sentimiento horrible. No disfruté hacerles eso, Daniel. Lo hice porque tenía que hacerlo. Lo hice para protegerte a ti. Y para protegerme a mí. A veces, la única forma de detener a un abusador es plantarte firmemente y decir, no. Ya no. Él asintió. Entiendo. El resto del viaje a casa fue en un silencio cómodo. El silencio de dos personas que han pasado por una batalla juntas y han salido del otro lado. Éramos un equipo. Daniel estaba mirando por la ventana, su rostro iluminado por las farolas. Parecía mayor. Mamá, rompió el silencio. Sí, cariño. ¿De verdad eres dueña de 3 restaurantes? Sonreí. Sí. Y 2 bistros más pequeños en el centro. Guau, dijo. Eso es genial. Estuvo callado otro minuto. Estaba procesando. Estaba viéndome a mí, a su madre, con una luz completamente nueva. Ya no era solo mamá. Era una persona. Una jefa. La señora Garcés. Sabes, dijo, su voz suave. La abuela Inés, ella habría estado muy orgullosa de ti esta noche. Mi corazón se detuvo. Tuve que parpadear rápidamente para que las lágrimas no nublaran mi vista de la carretera. No había pensado en mi abuela Inés en mucho tiempo. ¿Tú te acuerdas de la abuela Inés?, le pregunté, mi voz gruesa. Un poco, dijo. Recuerdo que olía a canela. Y que siempre me dejaba revolver la olla. Y recuerdo. Hizo una pausa. Recuerdo que siempre te defendía cuando la abuela Dolores te gritaba. Sí. Ella lo hacía. Recordé su cocina caliente, sus manos cubiertas de harina. Ella me dio mi primer libro de cocina. No dejes que te hagan pequeña, Alicia, me solía decir, limpiándome la harina de la nariz. Tu madre y tu hermana son puro barniz, no tienen brillo propio. Tú eres todo brillo. No dejes que te apaguen. Me había pasado mucho tiempo dejando que me apagaran. A ella le habría encantado verte comer esa langosta esta noche, dije, riendo un poco. Daniel sonrió. Sí, lo creo. Pero creo que le habría gustado más verte a ti poner a tía Beatriz en su lugar. Me reí. Una risa real y completa. Probablemente tengas razón en eso. Llegamos a nuestro edificio. Estacioné en nuestro lugar. Apagué el motor. El garaje estaba oscuro y silencioso.
Mi familia había pasado toda mi vida enseñándome cuál era mi lugar. Me habían dicho que mi lugar era en el fondo, en la sombra, callada, agradecida por las obras. Miré mi casa. Pensé en mis restaurantes. Miré a mi hijo, mi hermoso, amable y fuerte hijo. Algunas personas aprenden a saber cuál es su lugar, susurré en la oscuridad. Daniel me miró. ¿Qué, mamá? Le sonreí. Puse mi mano en su mejilla. Y otras, dije, aprendemos a ser dueñas del lugar. Salimos del coche y fuimos a casa. La casa estaba en silencio. Sentí una paz que no había sentido en 38 años. Era la paz de una guerra que finalmente había terminado. Han pasado varias semanas desde esa noche. Como era de esperar, mi teléfono ha estado sonando. Ha sido mi madre, llamando y llorando. Me dice que Beatriz está pasando por un divorcio terrible, que su esposo la dejó por alguien más joven y que la dejó con deudas masivas. Están en serios problemas financieros y la familia debe ayudarse. Yo no he contestado el teléfono. Así que les pregunto a ustedes, ¿creen que hice mal? ¿Estoy siendo demasiado dura? ¿Debería aceptar esta disculpa indirecta y ayudarlos ahora que están en problemas? ¿O hice bien en cortar lazos con una relación tan tóxica? Déjenme saber qué harían ustedes en mi lugar. Pongan su opinión en los comentarios. Gracias por escuchar mi historia. Si te gustó este video y quieres escuchar más historias como esta, por favor, no olvides darle me gusta, suscribirte al canal y activar esa campanita para que no te pierdas ninguna. Nos vemos en la próxima historia. Cuídense.